Háblanos, oh Dios, de una manera muy especial. Bendice, Señor Jesús, nuestras vidas por medio de tu palabra en esta hora. Exáltate grandemente, Señor Dios Todopoderoso, y obra, Señor, en cada corazón, Dios eterno, glorioso Dios y Salvador. Gracias te damos, Cristo, Rey de la Gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Así de pie recibimos, amén, al predicador en esta mañana, y que el Señor nos siga bendiciendo. Gloria al Señor. Bríndele un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Jesús. Con más vida. Gloria a Jesús. Digan gloria a Dios. Más fuerte, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor está en esta mañana? Gloria a Jesús. Qué bueno estar en este lugar. Amén. Es una alegría inmensa para mí estar en un país donde tengo mis raíces. Amén. Tanto Venezuela como Colombia tengo mis raíces. Y ya pasé por Venezuela y ahora estoy en Colombia. Amén. Qué bueno. Muchos años en Brasil. Mi corazón es muy, muy brasilero. Amén. Brasil ha sido una escuela de vida para mí. Llegué muy muchacho al Brasil. Y aunque he llevado un legado en mis hombros, ministerialmente he crecido en Brasil. Yo me gradué en el Instituto Bíblico en Brasil. Entonces estoy feliz de estar con ustedes. Quiero agradecer la invitación del pastor Gonzalo. Él es el presbítero de este distrito. El pastor Francisco, que me acompaña, también nos acompaña. Me conoce desde que era un muchacho. Antes de irnos al Brasil ya nos conoce como familia. Y estamos felices del pastor que está ahí también. Y estoy contento de estar con la iglesia en Tame en este lugar. Se quedó pequeño este lugar. Gracias a Dios que podemos reunirnos para alabar y exaltar ese Dios todopoderoso. Entonces yo quiero que usted le dé libertad al Espíritu de Dios en esta mañana. Yo quiero que usted le dé libertad al Espíritu de Dios en esta mañana. Amén. ¿Y sabe qué es increíble? Que entre más perseguían la iglesia, más crecía la obra del Señor. Y yo creo que por increíble que parezca, hay un ambiente hermoso en este lugar, porque la presencia de Dios está en este lugar. Porque no es el predicador, sino es Dios. Quiero que usted preste mucha atención. Voy a intentar ser lo más breve posible. Amén. Pero quiero que usted preste mucha atención a la palabra del Señor en esta mañana. Esto es una escuela dominical. Y venimos para aprender la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 46. Gloria a Jesús. Libro de Isaías capítulo 46. Y ya lo encontró, puede decir amén. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús en esta mañana. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Amén. En la versión portugués dice, y haré toda mi voluntad. Y quiero que en esta mañana hablemos sobre lo que es la voluntad de Dios. Diga, la voluntad de Dios. Una vez más, la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Ya oramos, así que siéntese dando un fuerte gloria a Dios. Gloria a Jesús. Puede sentarse en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Cuando hablamos sobre lo que es la voluntad de Dios, en su principal connotación u objetivo, la Biblia, la voluntad de Dios en la Biblia es la determinación, el deseo o el consentimiento de Dios en todo lo que existe. Esa es la voluntad de Dios, el consentimiento en todo. Cuando dice todo, es en absolutamente todo. Dios tiene el control no de una parte, de una mitad, sino de todo, de absolutamente todo. En otras palabras, nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Nada pasa si no es por la voluntad de nuestro Dios. Y ¿sabe qué es interesante? Que el versículo 9, el Señor dice, acordaos que antes de mí no hay otro Dios. Porque nuestro Dios, nosotros no podemos entender a nuestro Dios, porque nosotros tenemos un principio, pero nuestro Dios siempre dijo que era el alfa, la omega, el principio, el fin. Él es el todopoderoso. Entonces nuestro Dios es de eternidad
hasta eternidad. Nunca tuvo un principio, siempre fue y siempre ha sido Dios. Y siempre será nuestro Dios. Cuando Él dijo yo soy, dijo yo soy el pasado, yo soy el presente y yo soy el futuro. Porque antes que los montes existiesen, Él es nuestro Dios. Él ya está en el pasado, Él ya está en el presente y Él ya va a estar en el futuro. Entonces nada pasa sin que Él no lo sepa. Porque el futuro, Él desde antemano, Él ya lo conoce. Usted y yo no lo conocemos, pero Dios ya lo conocía. Él sabía que iba a haber una pandemia en Colombia y Él sabía que hoy nosotros íbamos a estar en este lugar. Por eso estamos aquí, porque esa fue la perfecta voluntad de nuestro Dios. Por eso usted y yo estamos aquí, porque esa fue la voluntad de Dios. Y sabe que la preexistencia, Dios siempre fue. Y cuando hablamos de lo que es la voluntad de Dios, hermanos, Dios Él no actúa como un mago. Sí existe el milagro, que Él hace un milagro. Pero Dios, cuando Él tiene un plan trazado, Él sabe lo que Él va a hacer. Y cada paso y cada movimiento están en las manos de nuestro Dios. Cada paso. ¿Sabe que en Génesis capítulo 15 el Señor le hizo una promesa a Abraham, diciéndole: ten por cierto que tu descendencia será esclava en otra tierra ajena, y serán afligidos y todo aquello, y después saldrán con gran riqueza? Eso fue una promesa que le hizo a Abraham. Ahora, ¿cómo es que la descendencia de Abraham iba a llegar como extranjeros en tierra ajena? Para eso había que tener un plan. Y sabe que ahí nace Isaac, después nace Jacob. Jacob tuvo a Lea, pero no la amaba. Pero el amor de Jacob estaba ¿por quién? Por Raquel. Entonces los hijos que él tuvo con Lea, él los quería. Pero los hijos que tuvo con Raquel, lo quería aún más. Por eso cuando nació José, era el hijo de él, eran sus ojos. Porque era el hijo de la mujer que él amaba. Y la Biblia dice que como era muchacho, él le demostraba más amor y más cariño. Entonces a los otros les daban una túnica simple y a otro le daba una túnica de colores. Eso es como cuando usted se compra lo que usan aquí, los ponchos de esos. Yo tengo uno blanco, no tiene ningún color. Y digamos que a otro le regala uno que tenga mucho color. Es como usted le regala a un niño un carrito así de esos y a otro le regala un carro control remoto. Eso hay una diferencia. Eso hacía Jacob. Y la Biblia dice que sus hermanos le aborrecían por causa de eso. Y siempre dice la Biblia que lo mandaba para que viera lo que hacían sus hermanos. Y él siempre llegaba y les daba quejas de sus hermanos. Eso lo dice la palabra de Dios. Hasta que cierto día, aparte que él tuvo los sueños, los contó. Y dice la Biblia que más rabia y más ira le tuvieron todavía de la que ya le tenían. Hasta que cierto día, preste atención, cierto día se levantó Jacob y le dijo: ve hasta Siquén. Ellos estaban en Hebrón. Ve hasta Siquén y ve a ver qué están haciendo tus hermanos y ven y dime. Y la Biblia dice que Jacob se fue hasta Siquén para ver dónde estaban sus hermanos. Pero cuando él llegó a Siquén, sus hermanos no estaban en Siquén. Y entonces él comenzó a buscarlos, una llanura donde iban con las ovejas, y no los encontró. Cuando él venía, un hombre, dice la Biblia que un hombre lo encontró perambulando, o sea, andando perdido. Y le dijo: ¿qué haces, muchacho? ¿Usted no ha visto unos pastores? Le dijo: sí, yo escuché decir que ellos iban para Dotán. Como el hombre los escuchó, le dijo a José. Y José se fue ¿para dónde? Para Dotán. Cuando él estaba llegando a Dotán, fue que sus hermanos en la altura los vieron y dice: allá viene el soñador. Y ahí fue cuando planearon todo para matarlo. Pero uno dijo: no lo matemos, porque queriendo o no, es nuestro hermano, es nuestra sangre. Y como llegó, venían en el exacto momento, en el momento exacto que se pararon para comer. Uno levantó alzó la mirada y venía una caravana de ismaelitas. Y dijo: listo, no necesitamos matarlo, mejor vendámoslo. Y en vez de matarlo, algo ganamos. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que lo vendieron a una caravana de ismaelitas y lo llevaron ¿a dónde? A Egipto. Cuando llegó a Egipto, Faraón no lo conocía, sino que Potifar lo tomó para que trabajara en su casa. Después que empieza a trabajar en su casa, yo quiero que usted preste atención a lo que es el plan de Dios, lo que es cada movimiento, cada cosa que pasa. Porque si él hubiera llegado allá a Siquén y el hombre no lo hubiera encontrado, él hubiera regresado a la casa y hubiera dicho: papá, yo no los encontré, yo no los vi. Y tal vez la historia de José hubiera sido otra. Pero nada pasa sin que sea por la voluntad de nuestro Dios.
Todo pasa porque Dios lo permite y Dios quiere que sea así. Eso es bíblico, hermano. Cuando él llegó allá a Egipto, un muchacho, sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, sin conocer absolutamente nada. Vea cómo Dios fue armando, como montando un rompecabezas. Pasan los años, el hombre lo admira, lo quiere. Después, por lo de la mujer, va a una cárcel. Y estando en aquella cárcel es cuando él revela los sueños, tanto del copero como del panadero. Y él le dice, no se olvide de mí, acuérdese de mí. Lo que pasa es que no es cuando nosotros queremos, hermanos, ni de la manera que nosotros queremos. Porque por dicho, José hubiera llegado a Egipto y Potifar tal vez hubiera hablado con el faraón diciéndole, ¿sabe qué? Hay un muchacho que interpreta sueños. Pero no fue de esa manera, porque Dios quiso que fuera de otra manera. Porque no es como yo quiero, sino como Dios quiere. Porque Él es el que determina todas las cosas. Cuando dice yo hago lo que quiero, es que Él hace lo que Él quiere y de la manera como Él quiere. Y existen cosas que pasan a nuestras vidas y decimos, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque Dios quiere que sea de esa manera. ¿Y quién somos nosotros para aconsejar a nuestro Dios? Él sabe lo que Él hace. Cuando Él está en la cárcel, ahí es cuando después de un tiempo, es cuando uno de ellos se acuerda, el copero dice, hay un hebreo allá en la cárcel. Ahí es cuando lo mandan a llevar. Cuando él interpreta el sueño, los dos sueños, él sabe que dice, no hay otro hombre con tanta sabiduría como usted, y le coloca el anillo después de Faraón. Él era el segundo. Después que ya estaba estructurado en Egipto, que ya tenía una posición, que ya tenía aquella postura, que tenía bienes, ahí es cuando él dice, ¿sabe qué? Yo quiero traerme a toda mi familia. Y la Biblia dice que cuando fueron a buscar a la familia de Jacob, la Biblia dice que los mismos egipcios le prestaron carros. Ya Dios le había dicho, tu descendencia será extraña en tierra ajena. ¿Cuántos años se pasaron? Muchos años, hermano. Nuestro Dios es un Dios perfecto. Es el Dios del pasado, es el Dios del presente y es el Dios del futuro. Nada escapa de las manos de nuestro Dios. Él lo sabía y Él sabe cómo Él trabaja. Por eso debemos de confiar nosotros en nuestro Dios, de dejar que sea Él. Porque cada paso que nosotros damos, hermanos, nosotros no sabemos el futuro. Parecemos que vamos por aquí perdidos, pero está diciendo, por ahí es que yo quiero que usted vaya, porque más adelante la bendición que yo le tengo a usted es por ese camino. Así trabaja nuestro Dios. Nuestro Dios es perfecto. Yo sé que todos de nosotros tenemos muchos sueños, muchos planes. Hay veces que parecen que hay oportunidades que parece que son la oportunidad. Uy, esta oportunidad yo no puedo perderla. Pero lo que para nosotros parece una oportunidad, para Dios apenas es una casualidad. Porque esa todavía no es la voluntad de Él. A veces usted tiene un chance de trabajar en un lugar mejor. Y usted empieza a pedir oración en la iglesia. Pastor, yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero trabajar en aquel lugar. Uy, salió un lugar en la alcaldía. Y yo quiero pedirle a Dios para que Él me bendiga. Y nosotros creemos en la bendición de Dios. Y parece que el hermano ora y nada, y esa puerta no se abre. No es porque Dios no le escuche, no le ama, sino porque esa no es su voluntad. Y Él sabe que si usted llega a ese lugar, usted se puede perder. Él sabe que si usted sale de ese lugar, usted va a conocer a alguien que va a hacer con que usted peque contra Él. Entonces Dios, antes de que usted haga eso, Él le cierra la puerta. Porque así es que trabaja nuestro Dios. Él va más adelante que nosotros. Nosotros solamente podemos ver con nuestros ojos lo que vemos, porque lo vio hasta donde le alcanzó la mirada y dijo, yo me quedo aquí. Pero Abraham dijo, donde usted, y Dios le dijo, quédate ahí, porque esa tierra la daré a tu descendencia. Porque Dios ve el futuro, porque Él va más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos materiales. Yo creo que vale la pena vivir en la voluntad de nuestro Dios. Yo creo que vale la pena decir, Señor, yo quiero que seas tú, Señor, que guíe mi vida. Si esto es para mí, Señor, si ese trabajo me conviene, si no me conviene, mejor no. Porque lo que para nosotros a veces parece bendición, Dios no lo ve así. Dios dice, espérese un momento, porque yo tengo algo mejor para darte. Él nos conoce, hermanos. Uno también se conoce, porque usted sabe cómo usted es, ¿cierto? Usted dice, a mí no me gusta que me hagan esto. A mí no me gusta que me traten así, porque ahí sí yo exploto. Entonces usted también se conoce y Dios también lo conoce. Entonces hay cosas que Dios no permite, porque Él sí mira nuestro corazón y Él escudriña nuestro corazón. Por eso la oración de los discípulos decían, Señor,
Enséñenos a orar. Dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué más le dijo? Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces siempre, Señor, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa debe ser nuestra oración. Señor, lo que tú decidas para mí está bien, porque Él sabe lo que Él decide. Nosotros, hay cosas que Dios a uno no se las da porque Él no quiere que sea así. Toda mi familia canta, pastor. Todos. Yo antes cantaba cuando estaba más muchacho, pero me dio un problema en la garganta. Casi perdí mi voz. Y Dios, por misericordia de Dios, yo hoy puedo hablar. Pero yo ya no canto más. Y a veces me pongo a hablar y digo, Señor, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Pero si es la voluntad de Dios que yo cante, yo lo acepto. Pero si no está en la voluntad de Dios, tampoco quiero cantar. Porque de repente el día de mañana yo me vuelvo un cantante de muchos lugares y se llena el corazón de orgullo. Pero entonces prefiero que sea Dios el que decida lo que Él quiere para mí. Si el cantar va a ser algo para mí, prefiero no hacerlo. A veces que algunos hermanos luchan y quieren ser conocidos. A veces que ellos mismos se hacen sus publicaciones en Facebook, en YouTube, ellos mismos, y colocan fotos así, y colocan una frase abajo, y colocan otra foto así, y van y eso, y me vieron tantas personas, porque quieren ser conocidos, porque quieren un renombre. Pero Dios le da el renombre a quien Él quiere, conforme el corazón de cada quien. Hay hermanos que están en el anonimato y son usados en las manos de Dios porque Dios quiere que Él esté en el anonimato, porque sabe que si es conocido, su corazón se va a llenar de orgullo y va a pecar contra Él. Entonces Dios a uno a veces lo deja reservado ahí. Predique allí, esté allí, cante allí. Uy, yo quiero ser conocido. Dios le dice no, porque cuando Salomón le dijo, yo solo quiero tener sabiduría, él en algún momento jamás ni siquiera pidió regalo a Dios. Yo solamente quiero ser sabio para poder dirigir tu pueblo, Señor. Y sabe que la Biblia que tanto le dio sabiduría, riquezas, como también le dio fama. Y la Biblia dice que el mundo entero quería ver el rostro de Salomón, porque su fama se extendió hasta Oriente, África. Todos los países hablaban de Salomón. Usted ya escuchó hablar del rey de Israel. ¿Cómo? Es un hombre demasiado sabio. Usted escuchó hablar cómo es el palacio, lo que él construyó, porque la fama se extendía cada vez más y más. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios lo permitía, porque sabía, ese no fue el problema de Salomón. El problema de Salomón fueron las mujeres, no fue la fama. Entonces Dios permitió que él fuera famoso porque eso no le perjudicaba. Entonces, hay cosas que Dios permite porque sabe que usted puede controlarla. Entonces dice, eso lo puede hacer, eso Él lo puede controlar. Hasta ahí yo le permito, porque hay cosas que Dios no permite, pero es por nuestro bien. Porque nuestros pensamientos, dice, no se comparan los pensamientos de nuestro Dios. ¿Y sabe qué dice el Señor? Porque mis pensamientos son de bien y no de mal. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe, hermano. Por eso debemos estar tranquilos y confiados en nuestro Dios, porque Él sabe cada paso, cada movimiento, las cosas que suceden. Hay veces que uno quiere pedir algo y uno, Señor, yo quiero que sea así, porque a veces no es la voluntad de Dios. Y lo decía una vez un hermano, ayunaba en Brasil mucho, ayunaba mucho aquel hermano, demasiado. Oraba, ayunaba, y un día él iba pasando y había un velorio en la calle. Y él sentía en su corazón que Dios estaba con él, porque Dios está con nosotros. Pero una cosa es Dios estar con uno y otra cosa es ser la voluntad de Dios. Y él tenía ese deseo en su corazón y los hijos y todo el mundo llorando. Y él se acercó con su Biblia lleno del Espíritu Santo de Dios. Llegó y dijo, ¿cuántos creen? Él dijo, alguien dijo, hay veces que uno compromete a Dios. A veces que usted dice, Señor, tienes que hacer esto, y Él lo hace. Y él se fue confiado que el Dios lo iba a hacer. Y llegó y se colocó enfrente de aquella urna y dijo, ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Y todos viendo la fe del hermano, los hijos eran inconversos, la única cristiana era ella. Había sufrido mucho por sus hijos, lágrimas, ayunos, vigilias, hasta que falleció. Y dijo, ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Y todo el mundo viendo la fe de aquel hombre dijo, pues creemos que sí. Y los hijos decían, sí, hermano, yo creo que mi mamá usted la puede resucitar, porque usted ayuna, porque usted ora. Y dijo, yo también creo que puede ser así. Y llegó y dijo, a Dios hay que comprometerlo. Y se acercó en aquel ataúd y empezó a orar. Señor, yo creo en ti. Señor, yo sé que tú eres poderoso para hacer más. Yo sé que tú das la vida, la quitas y que puedes revivir. Y empezó a hacer oración con fe. Y todo en la expectativa.
hasta que escuchó una voz que le dijo al oído: yo no quiero que ella resucite, porque ya ha sufrido mucho, ahora está en mi descanso, y no es mi voluntad que ella vuelva a la vida. Y aquel hombre se arrodilló y: Señor, ¿y ahora yo qué hago? Y los hijos le decían: hermano, ¿qué pasó? Y él no sabía ni siquiera cómo seguir. Perdóneme. Se empezó a llorar. Dijo: no es la voluntad de Dios que ella viva. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es el deseo de nosotros y otra cosa es el deseo de nuestro Dios. Ese tanto el deseo como el todo viene de parte de Dios. Él sabe. Entonces no era la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Yo sé que aquí nosotros tenemos pastores. Aquí está el pastor, todos. ¿Usted quería ser pastor? No, señor. A mí me hablaban de predicar. No. Y mi abuelo predicaba, era pastor. Cuando yo nací, él ya tenía 10 años de ser pastor ahí en el Nula. Y él, cuando yo estaba con él, era de Cali, decía: hombre chico, tenés que predicar. Caleño él: hombre chico, tenés que predicar. Toda tu familia. Yo creo que yo le he pedido a Dios. Y yo: no, abuelo. Y eso no es conmigo. ¿Cuándo vas a ir a un instituto bíblico? Yo: no, abuelo, eso tampoco es conmigo. Yo le he pedido a Dios por mi familia, por mis nietos, por todo. No, eso no es mío. Pero a veces empiezan a hacerle algo a uno en el corazón que uno a veces no entiende. ¿Sabe por qué? Porque tanto el hacer como el querer vienen de parte de Dios, para así Él cumplir su perfecta voluntad en nuestras vidas. Usted decía: yo no quiero cantar, pero hay algo en su corazón que quema, y es Dios el que lo coloca. Por eso Jeremías dice: yo no quiero hablar más, pero Dios mismo colocaba un fuego que quemaba sus huesos, y él tenía que salir a Jerusalén a hablar de ese Dios, porque tanto el hacer como el querer vienen de parte de Dios, para así Él cumplir su perfecta voluntad en nuestras vidas. Si yo tengo a Francisco como pastor, usted no sabía, pero él va colocando el deseo en su corazón. Cuando usted se da cuenta, cuando yo me di cuenta, hermanos, yo estaba ya dentro de un instituto bíblico en Brasil, y yo no quería ir a un instituto bíblico. Cuando me fui a graduar, me ungieron en Brasil, ya graduado, ya el pastor que era mi pastor me decía: ya lo mandamos para África, donde usted quiera. Y yo antes decía: yo no quiero. Pero cuando yo me estaba graduando, yo decía: Señor, yo quiero que me saquen al ruedo ya mismo. Yo quería recibir el diploma de instituto bíblico, y que al otro día me colocaran en una obra. ¿Sabe por qué? Porque eso viene de parte de Dios. Yo no lo quería, pero era lo que Dios tenía para mi vida. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Qué bueno es vivir dentro de la voluntad de Dios. Es lo mejor, uno vivir dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que uno... cuando se trata de iglesia, esto de iglesia, yo toda mi vida en la iglesia. Sabemos que en la iglesia hay hermanos que son pudientes y hay otros que no. ¿Es verdad o no es verdad? Hay hermanos en la iglesia que son pudientes, viven bien, tienen su carro, su negocio. Algunos estudiaron, otros no. ¿Pero por qué? Jesús dijo que los pobres siempre estaréis entre vosotros. Y la Biblia desde un comienzo habla sobre ricos. Abraham era rico, David era apenas un pastor de ovejas, y después Dios lo bendijo. ¿Sabe que cuando hablamos sobre lo que es la bendición que viene de parte de Dios, hay veces que uno ve hermanos que tienen una motico pequeña, su casita pequeña, y usted ora, y usted ve al hermano a veces en lo mismo? ¿Sabe por qué hay veces que Dios permite algunas cosas? Porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Dios permite a veces que un hermano esté así, que a veces hay que pagar el pasaje, hay que ayudarlo así, porque Dios sabe que si Él lo bendice, Él se aparta de los caminos del Señor. Porque en la victoria un hermano le dijo a mi abuelo: pastor, yo quiero que ore por mí porque yo voy a montar una bodega. Y dijo mi abuelo: oremos. Y cuando lo dijo: Señor, pastor, yo quiero que ore porque yo creo que puedo tener un supermercado. Y mi abuelo oró. Y aquel hermano tenía una bodeguita pequeña. Hoy en día tiene un supermercado en la Victoria de Apure. Pero ese hermano ya no es hermano. Él apenas es un amigo que cuando hay una convención, un evento, él llega en su carro y se pone a ver ahí, ve atrás y sale y se va. Yo pregunto, ¿vale la pena? ¿O es mejor vivir en la voluntad de Dios, usted no tener nada? Salomón dijo: yo vi un hombre que tenía poco, pero lo tenía todo. Y vi otro que tenía mucho y no tenía nada. Porque uno con Dios, aunque tiene poco, lo tiene todo. Uno con Dios, aunque tenga poquito, uno lo tiene todo. Porque Él sabe el corazón. Por eso dijo Agur: no me des mucho, tampoco me des poco.
manténgame del pan necesario, no sea que yo teniendo mucho me olvide de ti, diga quién es Dios, o teniendo poco yo venga a robar. Pero hay veces que Dios, porque el Dios siempre está con nosotros, nos guarda, nos bendice, nunca deja faltar el pan, pero Él nos mantiene apenas de lo necesario. Nos mantiene de lo necesario porque Él conoce nuestro corazón. Así como hay hermanos que son bendecidos porque Dios conoce su corazón. Usted ve un hermano y aparentemente para usted es humilde. ¿Cuántos no se sorprendieron con personas que parecían humildes, pero después que empezaron a agarrar fama ya no eran como eran antes? Y todo el mundo se sorprende y dice: caramba, usted ya vio a fulano. Alguien dijo una vez, hubo un cantante de música cristiana, él por aquí trabajaba en Aguachica, en La Victoria, como jornalero, pero cuando llegaba a las convenciones ya era un hombre famoso y ya no hablaba con nadie, ya no saludaba a nadie, porque el dinero a veces lo corrompe a uno. Entonces es mejor que Dios a uno lo mantenga de lo que es el pan necesario. Si esa es la perfecta voluntad en nuestras vidas, que así sea. Si eso es lo que es lo mejor para nosotros, es eso, que así sea. Que así sea llegar al culto en una moto pequeña, que así sea llegar al culto a pie. Si eso es lo mejor para mi vida, que así sea, porque prefiero que sea la voluntad de Dios y no mi voluntad. Es mejor lo que Dios tiene que lo que uno cree que uno tiene o que uno va a tener. Porque yo no sé cuántos de ustedes ya escucharon, así que alguien dijo: era para yo estar casado con fulana. ¿Alguien ya escucharon eso? ¿No era? Era para yo hoy por hoy ser, bueno, fulana y yo nos gustábamos cuando estábamos todos los jóvenes. Pero no, ella se casó con fulano y yo me casé con fulana. Alguien me dijo a mí: era para usted ser hijo de un panadero. Ahí en el Nula, yo no sabía. Sí, su mamá, el novio, era un panadero. Y llegó su papá y conquistó a su mamá y nació usted. ¿Cuántos han escuchado eso? Casi nadie lo dice porque yo sé que están todos. ¿Cuántos están casados aquí? Levante la mano los casados. Los solteros. No, nadie, todo el mundo habla así como que no, tranquilo. Uno dice: era para yo estar con fulano. O una vez dice: ¿cómo hubiera sido mi vida con fulana? No, fulana hoy tiene un abasto, ¿cómo hubiera sido mi vida con ella? Uy, si yo me hubiera casado con aquel, tenía unas farmacias, ahora estoy con ese que no tiene nada. Pero ahí estamos, gracias al Señor. Yo quiero que vengan 4 jóvenes, rápido, 4 o 5 jóvenes. Venga, usted, venga. ¿Y usted que está aquí? No, ya, con 5 está bien. Yo quiero pedir permiso al pastor. ¿Quiere que su hija soltera o casada? Soltera o casada, su hija, el ejemplo. No, esto es un ejemplo. ¿Soltera? Soltera, el hermano dice soltera. Bueno. Pero solo tengo 2, tengo que hacer la de casada. Bueno, ahí sí. ¿Qué más? ¿Sabe qué? Mire, yo quiero que usted entienda lo que es la perfecta voluntad de Dios. Hay veces que uno dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Hay sentimientos que nacen de uno que uno cree que eso es lo que Dios tiene. Pero cuando uno se encierra en algo, a veces, escúcheme bien, a veces Dios es permisivo, a veces, ni siempre Dios es permisivo. Hay veces que dice: yo tenía esto, pero usted tanto insistir, yo lo permití. Hay veces en que Él no lo permite. Entonces digamos que Él gusta de ella, pero está enamorado ese muchacho. Uy, eso llega a la iglesia, mejor dicho, le brillan los ojos. Todo el mundo sabe que le gusta a él, pero resulta que ella gusta es de él. Y entonces, pero entonces él ya gusta es de ella. Y entonces él ya gusta de ella. Entonces hay una locura, porque eso pasa en la vida. Entonces, de repente él gusta de ella y él empieza a orar al Señor. Señor, yo quiero, ¿cómo se llama? La hermana Dayana. Señor, tú sabes yo cuánto amo a esa mujer. Yo llego a la iglesia, Señor, y mire, el culto dura 3 horas, yo por tu presencia y también porque está ella. Y ora en la noche, ora en la mañana, ayuna por la hermana Dayana, vigila por la hermana Dayana, y nada. Y ahí de repente le dije al pastor: ve al hermano Clebre. Uy, Señor, ese moreno. Perdone, pues. Ese moreno, Señor, de los allá. Uy, Dios mío, ese hombre canta además. Esa voz me cautivó. Y entonces ella empieza a orar por él. Y ora, y a veces lo ve y: Señor, tú conoces mi corazón. Y el hermano Iván ve, le dije al pastor: oh, Señor, tú sabes cuánto quiero ser yerno del pastor Gonzalo, Señor. Tú conoces mi deseo, yo quiero ser yerno del pastor Gonzalo. Y ve al pastor: hermano, y tú, yo mismo, yo lo llevo. Y yo lo llevo.
Y entonces le dicen a la hermana, mire, el hermano Iván canta, es muy buen muchacho. Uy, ese muchacho, va que es juicioso, de buena familia. Y ella, no, pero es que a mí me gusta él. Y le habla a otro, mire, pero es que él tiene un tremendo negocio. No, pero a mí me gusta es él. ¿Qué culpa? ¿Sabe por qué digo eso? Porque hay veces que nosotros pedimos cosas con nuestro corazón. Y la Biblia dice así, todo lo que pidieres en mi nombre, siendo que la voluntad, lo recibiréis. Quiere decir que hay oraciones que usted hace, hay cosas que usted pide a Dios que no las va a recibir porque no es la voluntad de Dios. Aunque usted ayune, hermano, mire, usted puede orar la oración que sea, usted puede ayunar y usted puede decir, Señor, yo quiero, porque no es la voluntad. Pero aunque él ore por ella, ayune, y ella ora por él, de repente, tal vez en el momento él no, pero de repente Dios empieza a colocar un deseo en el corazón de él y dice, ¿sabe qué, Señor? Yo soy el que quiero ser lleno del pastor Gonzalo. Y algo empieza a fluir en su corazón, porque tanto el hacer como el querer vienen de parte de Dios para cumplir su perfecta voluntad. Entonces el que ya oraba por ella, de repente ya ese amor se desvanece. Por eso cuando nosotros decimos, era para estar con fulano, no era para estar con fulano. Usted está con la persona que Dios permitió que sea. Entonces si usted está con su esposa ahí a su lado, échale la mano al hombre y diga, mi amor, yo estoy con usted, porque esa fue la voluntad de nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios. Él conoce el futuro. Y la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios no se equivoca en lo que tiene que ver con su voluntad. Solo que el error está en nosotros. Y dijo, ustedes piden y no sabéis pedir. Porque cuando usted pide, Señor, yo quiero esto, a veces lo permite y a veces no. Pero cuando usted dice, Señor, yo pido que se haga tu perfecta voluntad en mi vida. Esa es otra oración. Porque no es lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere para usted. Y lo que Dios quiere para nosotros es mejor. Porque cuando usted se casa con alguien en el momento, pero pasan 5 años y el amor se desvaneció, porque Dios apenas fue permisivo. Pero cuando usted dice, Señor, yo quiero permanecer en tu voluntad, ese matrimonio dura 30, 40, 50, llevan los 2 cuchitos a la iglesia. Esa es porque esa era la voluntad de nuestro Dios. Hermano, no hay nada mejor que vivir en la voluntad de nuestro Dios. Que Él sea el que guíe nuestra vida, que Él sea el que guíe nuestros pasos. Porque a veces es bonito cuando usted siempre le dicen que sí. ¿Vamos a hacer un culto allí? Sí. Pastor, ¿yo puedo predicar allí? Sí, vaya. Pastor, ¿yo puedo hacer esto? Sí, vaya. Pastor, ¿yo puedo hacer esto? No, ayer, hermano, porque le dijeron un no. ¿Sabe? Porque la mayoría de las veces a todos nos gusta que nos digan que sí, porque eso es lo que nosotros queremos. ¿Sabe que a veces Dios hace así con nosotros? Hay veces que Dios a usted le dice sí. Yo quiero esto, Señor. Él le dice, sí, yo lo voy a conceder. Hasta que llega un momento en que Dios le dice, no. Y a Moisés lo que él decía, Señor, voy a hacer esto, hazlo. Porque Dios estaba con él. Era un sí. Hasta que él pecó contra Dios y dijo, usted no va a entrar más a la tierra prometida. Porque no va a entrar más. Y cuando Moisés quería hablar, el Señor le decía, no me hables más de este asunto. Porque ya era un no rotundo. Y cuando Dios a usted le dice sí, es sí. Pero cuando Dios a usted le dice no, es no. Y él dijo, no vas a entrar. Y no entró. David, todo lo que él hacía, Dios estaba con él. Y vencía. Y esto, hasta que ya era el rey de todo Israel. Y hubo un deseo en su corazón. Porque David era un adorador. Y él dijo, Señor, yo quiero construir un lugar para ti. Porque yo tengo una casa. Porque yo tengo esto. Yo quiero que tú, como siendo mi Dios, también tengas un lugar de adoración. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el profeta Natán le dijo, Dios está contigo. Porque él veía que Dios estaba con él. Dios está contigo, hombre. Lo que tú decidas en tu corazón, Dios lo va a hacer. Y David creyó que sí. Cuando Natán llegó, el Señor le dijo, ve a la casa, vaya al palacio y dile a David que no va a construir ninguna casa para mí, porque él ha derramado mucha sangre. Entonces David todo le decía a Dios que sí, pero hubo un momento en que Dios le dijo que no. Ahora sabe que es interesante, que Moisés, Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida, pero Dios le dio un privilegio de que él mismo le quitara la vida y lo enterrara. Y la Biblia dice que hasta el día de hoy no hubo un profeta como Moisés, y hasta el día de hoy no hay rastros de donde Dios mismo lo sepultó. Yo creo que ese es un mayor privilegio que haber habitado con ellos 40 años. Aunque David quería hacer una casa, el Señor le dijo, no vas a hacer una casa, sino que yo estableceré un pacto perpetuo contigo y tu descendencia,
Por eso cuando Jesús vino le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, Dios tiene algo para usted. Le dice que no, porque lo que Él tiene es mucho mejor. Lo que Él tiene es mucho mejor. No se preocupe cuando Dios a usted le diga no, es porque lo que viene es mucho mejor. Quiero que usted se coloque en pie. Yo sé que tenemos otro predicador. Ya voy a concluir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo deme unos minutos. Sabe que existe un libro hermoso en la palabra. Todos son hermosos, pero existe un libro que ni siquiera saben quién lo escribió, porque es una historia contada, una historia narrada de un hombre. Dice la Biblia que hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. ¿Sabe qué es lo hermoso del libro de Job? Que el libro de Job muestra lo que es la perfecta voluntad de Dios, lo que es la supremacía de Dios, de que Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Dice la Biblia que se presentaban los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Le decía: ¿ha visto como algún siervo como mi hijo Job? Yo: sí, eso porque no lo has tocado. Quítale esto. La Biblia dice que en menos de nada el enemigo le quitó todo lo que tenía. Pero aunque el enemigo le quitó todo lo que él tenía, algo que dijo Dios. ¿Sabe qué dijo? Quítale todo, pero no toques su vida. Porque Job capítulo 14 dice que los días de Dios, los días del hombre están en las manos de Dios, y Él coloca el límite. En otras palabras, el enemigo, si estamos hoy vivos, es porque Dios no lo permite. Porque la perfecta voluntad de Dios es que hoy estemos con vida. Es Él el que la da, es Él el que la quita. Dice: quítale todo, pero no toquen su vida, porque es mía. Las almas son mías, dijo el Señor. Y le quitó todo. Y en todo lo que Job padeció, hermanos, en todo cuanto él sufrió, no pecó contra Dios, sino que esperó paciente, supo esperar, supo confiar. ¿Sabe qué? Nosotros como familia pasamos una de las cosas más difíciles. Yo no le deseo eso a ninguna familia. Nosotros en el 2014 perdimos a nuestro abuelo, que era nuestro pilar, nuestro ícono, nuestro modelo a seguir, porque era un hombre que vivía para Dios. Todo lo que, muchas de las cosas que nosotros sabemos es porque Él nos las enseñó. Cuando yo digo que yo hablo en dinero, digo si el dinero es porque Él lo decía. Él decía: si el dinero va a ser para que nosotros perdamos nuestras almas, mejor que no lo tengamos, mejor que vivamos para Dios. Él siempre nos colocaba a nosotros el deseo hacia un ministerio, para que sean útiles en las manos de Dios. Nos enseñaba, nos ponía a predicar, todos desde pequeños, desde niños. Entonces Él para nosotros era como un ícono, como ese modelo a seguir, como ese hombre de Dios que vivió toda su vida para Dios. Hasta que un día yo llegué a Venezuela, venía de Brasil, y mi mamá me llama y me dice: su abuelo está enfermo, bastante enfermo. Y yo digo: ok, está bien. Cuando yo llegue yo lo veo. Y estuve en los retiros en Venezuela, mucha gente, y él no fue. Yo le digo: mamá, ¿por qué mi abuelo no está aquí? Dice: porque él está enfermo. Yo digo: ay, bueno, después lo vemos. Cuando de repente nosotros íbamos camino a visitarlo, y mi mamá me dice: yo quiero que usted sea fuerte, muy fuerte, demasiado fuerte. Yo le digo: ¿por qué, mamá? Me dice: porque mi papá, su abuelo, está padeciendo de una enfermedad muy dolorida, muy dolorosa, una enfermedad trágica. Él tiene cáncer de piel y ya se le está desfigurando el rostro. Su rostro ya se está desfigurando. Cuando yo llegué a ver a mi abuelo, yo no sabía qué hacer, si abrazarlo, si llorar. Yo me contuve. Lo abracé, le pedí bendición. Me dijo: ¿cuándo llegó? Le dije: llegué hace 15 días de Brasil. ¿Cómo está Brasil? Está bien. Y hablamos un poco, y yo salí al otro cuarto y empecé a llorar. No me contuve las lágrimas. Yo decía: Señor, ¿pero por qué a nosotros? ¿Pero por qué esta enfermedad? ¿Por qué de esta manera? Cuando nos fuimos a despedir, dije: vamos a hacer una oración como familia. Y cuando empezamos todos a orar, yo recuerdo que yo mismo fui hasta donde él estaba y empecé a llorar. Y en vez de yo consolarlo, él me consolaba a mí. Y decía: muchacho, no te preocupes, que yo sirvo a ese Dios. Y nosotros teníamos esa fe, ese deseo de que él fuera curado y de que no hubiera ninguna mancha ni nada que hubiera desfigurado su rostro. Y cuando hacíamos oraciones, las hacíamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Hay oraciones que usted hace: Señora, eso yo te pido. Pero hay oraciones que salen del alma. Y nosotros, como que cuando clamábamos a Dios, que decíamos: ahora sí él va a ser curado, él seguía empeorando, empeorando y empeorando. Y no veíamos una mejora. ¿Sabe por qué digo esto? Porque la manera como mi abuelo murió, yo hoy ya estoy más tranquilo.
son 6 años. Fue una manera trágica de que él perdió su rostro. Totalmente su figura él la perdió. Ni siquiera queríamos verla a lo último para tener el recuerdo que él siempre teníamos de él. Decíamos, pero ¿por qué él murió de esa manera? La Biblia dice que Jacob ya estaba simplemente en la cama y ya. David murió de viejito. Y yo a veces decía, Señor, pero ¿por qué él murió de esa manera? Nosotros oramos, clamamos, pedimos con lágrimas. Y él murió a lo último, ya murió. ¿Sabe por qué? Porque nosotros después de eso fue algo trágico para la familia. Pero nosotros aprendimos algo importante. De que siempre lo más importante es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. De que no es lo que nosotros queremos o de la manera como nosotros queremos, sino de la manera como Dios quiere que así sea. Podría haber sido de otra manera, pero Dios quiso que fuese de esa manera. ¿Sabe qué es lo increíble? Que cuando uno no acepta la voluntad de Dios, uno pasa a pecar. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la Biblia dice que todas las cosas, no una parte, sino todas las cosas cooperan para el bien. Quiere decir que tanto el dolor como la alegría, como todo, viene de parte de Dios. Y eso es lo que el libro de Job nos deja bien claro, que todo viene de parte de Dios porque Dios lo permite. Hay veces que nosotros sufrimos y a veces le echamos la culpa al diablo, sí, pero es porque Dios lo permitió. Entonces tenemos que tener la madurez cristiana de decir, Señor, yo te alabo en la tristeza y te alabo en la alegría. Te alabo en la abundancia y en la escasez. En todo tiempo te alabo, porque yo sé que todo lo que pasa no es porque de repente, sino porque tú lo permitiste, Señor. Y yo quiero vivir en la voluntad de nuestro Dios. ¿Sabe qué es increíble? Que Job, después de todo lo que él padeció, Dios le dio el doble de lo que él tenía. Hay veces, hermano, no se preocupe con las cosas que usted ha perdido. Con todo, vivamos en la voluntad de nuestro Dios, que Él nos va a recompensar. Porque ese fue el problema del pueblo de Israel. Y lo leyeron en el Salmo 95, porque ellos contendieron contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que los sacó con mano poderosa fue Dios. Y fue Dios el que dijo, los voy a llevar por el desierto para probarlos, para saber lo que hay en su corazón. En otras palabras, esa era la voluntad de Dios, de probarlos, pero también de estar con ellos y que fueran ellos los que entraran a la tierra prometida. Pero ellos, en vez de creer y en vez de aceptar la voluntad de Dios, murmuraron y reclamaron contra Dios. Por eso perecieron. Entonces, hermano, aunque usted esté en el dolor, simplemente espere en Dios, que lo mejor de Dios todavía está por venir. Estoy contento, pastor, pero todavía no estoy satisfecho, porque sé que Dios tiene cosas grandes para esta iglesia en Colombia, porque sé que es el tiempo de Dios, porque aunque nos persigan, no, eso es lo que Dios quiere, esa es su voluntad. Pero aquí estamos nosotros para vivir en la voluntad de nuestro Dios. Quiero que cantemos una canción que dice, Jesús, eres mi buen pastor. Y quiero que usted en esta noche, en esta mañana, usted levante sus manos y diga como dijo el salmista en el Salmo 143: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Enséñame, Dios, a hacer tu voluntad. ¿Y sabe qué dijo al final? Y que tu buen espíritu, Dios, tu buen espíritu me guíe por terreno plano. Que sea tu buen espíritu, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Porque yo sé que tus pensamientos son de bien y no son de mal. Porque yo sé que tú tienes lo mejor para mi vida, oh Dios. Esa debe ser nuestra oración. No simplemente yo quiero, sino simplemente es, Dios, hágase tu voluntad. Que sea lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Porque Dios puede ser permisivo, pero hay veces en que Él no va a ser permisivo. Entonces tenemos que tener la madurez para continuar adelante. En la alegría, alabemos a ese Dios. En la tristeza, también alegremos en nuestro Dios, porque esa es la voluntad de Él. Quiero que oremos en esta mañana. Enséñanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Enséñanos, oh Dios, a vivir en tu voluntad. Porque tú estás en el pasado, en el presente y en el futuro. Antes que los montes fuesen, tú ya eres Dios, de eternidad a eternidad. Lo que para nosotros nos quita el sueño, para Dios eso es absolutamente nada. Porque cada movimiento que nosotros damos, Dios ya lo tiene absolutamente controlado. Cada paso que usted da. Hay veces que Dios nos ha guardado. Usted va en una moto y la gasolina se le acabó.
es porque más adelante de repente un camión o algo lo iba a chocar. Esa es la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios le quita freno. Venían con más fuerza, pero Él mete su mano, porque esa es su voluntad, porque sabe que si hubieran venido con fuerza le hubiera causado más daño. Entonces agradezcamos a Dios por su voluntad, porque por su perfecta voluntad estamos hoy aquí. Porque no es